Primera consecuencia de la reunión entre Mañueco y Tudanca. La consejera de Sanidad quiere reunirse con el secretario de los socialistas para hablar de la atención primaria. Verónica Casado le ha enviado una carta al líder del PSOE en la que le propone reunirse la próxima semana. Le traslada su voluntad de colaborar con el principal partido de la oposición para abordar la situación de la atención primaria, que está segura en un estado crítico. Buenos días. Los problemas más graves de esa atención primaria son la falta de profesionales sanitarios y que muchos de los que hay están próximos a jubilarse. De aquí a 10 años se van a jubilar 1.700 médicos de familia. Eso significa más de la mitad de la plantilla actual. Plazas que, si no cambian las cosas, serán difíciles de cubrir. Pocos MIR eligen quedarse en Castilla y León. El Ministerio de Sanidad se abre a la posibilidad de que la tercera dosis pueda administrarse a los mayores que viven en las residencias. Varias comunidades, entre ellas Castilla y León, lo han solicitado. Cientos de personas se congregaron anoche en la Puerta del Sol, en Madrid, para pedir el fin de la violencia homófoba. La concentración se mantuvo después de conocerse que el joven que denunció haber sido agredido por 8 encapuchados lo hizo falsamente para ocultar una infidelidad. Han bajado las temperaturas y parece que siguen llegando nubes y también algunas lluvias, Francisco. Sí, Pilar, después de unos días de verano con temperaturas por encima de los 30 grados y con mucho sol, ayer bajaron y hoy vamos a tener temperaturas muy parecidas a las de la jornada de ayer, por debajo de los 25 o 26. Siguen llegando nubes, sobre todo en la mitad norte, que pueden dejar algunas lluvias. En general son poca cosa, pueden ser un poquito más fuertes en la cordillera cantábrica y por la tarde en el norte de Burgos. La próxima semana se van a reunir la consejera de Sanidad y el secretario de los socialistas para abordar la situación de la atención primaria. Verónica Casado le ha pedido a Luis Tudanca ese encuentro para tratar de trabajar juntos en posibles soluciones a los problemas. Es el primer paso, la primera consecuencia tras la reunión que mantuvieron el martes el presidente de la Junta y el líder socialista. Pendientes de la respuesta de Luis Tudanca. El último movimiento es una carta de la consejera de Sanidad pidiéndole una reunión. He dado instrucciones a la consejera de Sanidad, después de mi conversación con el líder de la oposición de ayer, para que convoque el grupo de trabajo constituido ya hace unos meses a tal efecto, para que se reúna la próxima semana, si no me falla la memoria. Se reunirá también con los presidentes de las diputaciones provinciales. Todo tras esta imagen, la reunión entre Mañueco y Tudanca para abordar el problema de la atención sanitaria y tras estas palabras del líder socialista en Twitter, en las que califica de enternecedor que el presidente se desmarque del plan de reforma sanitaria tras el apoyo del PP en las Cortes. En Ciudadanos, el tema ha llegado a su líder nacional, que confía en el gobierno de coalición. El gobierno sigue para adelante, mi relación con Mañueco sigue siendo excelente y estoy convencida de que el señor Mañueco cumplirá su palabra. Diferente lectura sacan desde Podemos. No tengo ninguna esperanza de que ese posible acercamiento pacto sea real y mucho me temo, estoy convencido de que el Ejecutivo Autonómico va a seguir adelante. El siguiente paso será ver si hay o no una reunión. ¿Y cuáles son esos problemas que tiene la atención primaria en Castilla y León? Bueno, pues fundamentalmente la falta de profesionales sanitarios. En la próxima década está previsto que se jubile más de la mitad de la plantilla actual y el relevo no está garantizado ahora mismo. 3.550 consultorios y 247 centros de salud son las cifras actuales de la red de la atención primaria en Castilla y León. Su futuro, sobre todo en las zonas rurales, depende de cómo se solucione uno de sus problemas más graves, la falta de profesionales. Solo este 2021 se jubilan 203 médicos de familia, casi 1.700 de aquí a 10 años. Para que nos hagamos una idea, esto supone más del 60% de los médicos que actualmente están trabajando en nuestro sistema. Médicos a los que hoy, tal y como están las cosas, es muy difícil sustituir. Según algunos sindicatos, ni en los gobiernos anteriores ni en este gobierno se han tomado ninguna medida para intentar evitar o disminuir las plazas de difícil cobertura. Y sin cubrir esas plazas no hay personal suficiente y eso supone más carga de trabajo en las zonas rurales. Estamos haciendo el doble de guardias de las
que nos correspondería, porque nos parece muy importante mantener 2 médicos de guardia en el centro de salud de Alcañices. Es solo un ejemplo, aunque también en las capitales hay plazas vacantes. En equipos de atención primaria dentro de la propia ciudad de Zamora o en las proximidades que históricamente no se cubren. Y con la pandemia las cosas han empeorado. Este año solo 26 de los 1.200 primeros médicos internos residentes, los MIR, han elegido quedarse en Castilla y León. Los intentos hasta ahora del gobierno regional para atraer profesionales no han tenido éxito. En la comarca zamorana de Aliste, los vecinos han acogido bien la retirada de ese plan piloto de reforma sanitaria. Allí se había planificado su aplicación antes que en ningún otro sitio. Creen que es necesario seguir reivindicando la falta de médicos y las soluciones al resto de problemas del sistema sanitario. De eso estamos conformes, de que hayan parado y de que nos oigan. Parece un paso corto. Hay que hacer más ruido. No hay sustitutos. No lo sé, esto es una hecatombe. Los contagios por COVID en nuestra comunidad vuelven a superar los 200 casos. 234 se han notificado en el último registro. Además, ha habido que lamentar la muerte de 4 personas en los hospitales de Castilla y León. La ministra de Sanidad está dispuesta a estudiar la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID a los mayores de las residencias. Varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, se lo han pedido en el Consejo Interterritorial. Esa tercera dosis llegará ya a unas 100.000 personas con problemas de inmunodepresión grave. Ahora se trataría de empezar por estas dosis adicionales para este colectivo y seguir valorando de la manera que considere la ponencia más oportuna y la Comisión de Salud Pública y, por tanto, el propio Consejo Interterritorial para seguir avanzando a otros colectivos. Vamos a empezar por esto y vamos a seguir haciendo una evaluación constante y periódica sobre otros posibles colectivos que pudieran irse incorporando. La tercera dosis de la vacuna llegaría a estos colectivos de inmunodeprimidos, trasplantados, enfermos de esclerosis múltiple y con linfoma. Posiblemente esa dosis de refuerzo, tercera dosis, sea idónea para que alcancen un nivel de anticuerpos y de protección que permita que la variante Delta, que es mucho más transmisible y mucho más contagiosa, pues les pueda agravar sus patologías. Esta tercera dosis deja fuera a los mayores de 60 años. Los médicos consideran que sí deberían estar incluidos. Tened en cuenta ahora mismo que no hay problema de vacunas prácticamente. Lo que hay problema ahora mismo es de brazos. Es decir, hay dosis suficientes como para poder administrar esta tercera dosis a estas personas y darles una protección aún mayor. Idéntica postura la que mantienen comunidades como Castilla-La Mancha y Castilla y León. Es necesario esa tercera dosis en las residencias y además es necesario ponerla pronto. Los afectados por esclerosis múltiple celebran estar en esta lista de vacunación. Siempre han pedido que con ellos prime el criterio de enfermos crónicos. Era muy importante que se valorara no solamente la edad de los pacientes, sino otras muchas características propias de estas patologías, y los enfermos crónicos no siempre va vinculado con una edad. Alrededor de 100.000 personas serán las que reciban esta tercera dosis. El impacto del COVID se notó el curso pasado en el aumento del absentismo escolar. Reducirlo es un desafío para este año. En Burgos y Valladolid, por ejemplo, faltaron a clase el doble de alumnos de los que lo hacían antes de la pandemia. A pesar de las vacunas, el miedo sigue instalado en muchas familias. Desde los 3 años, esta niña ha ido al colegio hasta que llegó la pandemia. No somos absentistas recurrentes, no somos absentistas por motivos sociales, somos absentistas por prevenir la posible infección de nuestra hija y la transmisión a nuestro grupo familiar. Su hija padece asma y para protegerla estos padres llevan un año ejerciendo también de profes en casa. Así se han defendido ante servicios sociales. Como que yo estoy abandonando la educación de mi hija, si precisamente es lo único que me preocupa, su bienestar. Porque el abandono es eso, la falta de preocupación por el bienestar del menor. Y en nuestro caso era todo lo contrario. Con su expediente archivado, el colegio dio de paso el trabajo hecho en casa y su hija pasa segundo de primaria, pero ellos se resisten a llevarla. Si vemos que la situación sigue igual, no vamos a tener dudas en continuar. Muchos padres están cansados, han tirado la toalla,
pero otros muchos están dándose cuenta que no es una solución llevar a los niños al colegio, que es un riesgo. En los ayuntamientos, parte implicada para combatir el absentismo escolar, preocupa que el miedo se apodere de nuevo de los padres. Que vayan a los colegios, que los vean, que vean cómo se está seguro, cómo se limpian. Valladolid es una de las ciudades donde el absentismo escolar ha subido al 4%. Y otro de los retos de la escuela, prevenir los casos de acoso escolar. Una labor que deben liderar los centros educativos con el apoyo de las familias. Lo pedía anoche en el programa Cuestión de Prioridades la presidenta de la Fundación Trilema, la pedagoga Carmen Pellicer, que además reclamaba un pacto por la educación. Esa necesidad de un pacto educativo no es solamente organizar los recursos y repartir los votos políticos. Cuando reclamamos desde la educación, desde el mundo educativo, un pacto, es porque precisamente necesitamos esa alianza para educar bien, porque eso es lo que puede crear un futuro diferente. Cientos de personas se congregaron anoche en la Puerta del Sol, en Madrid, para pedir el fin de la violencia homófoba. La concentración se mantuvo allí en la capital madrileña y en otras ciudades del país, donde se habían convocado concentraciones similares. Se celebraron a pesar de que la denuncia más sonada, de la que se ha tenido conocimiento en los últimos días, ha resultado ser falsa. La víctima del supuesto ataque homófobo en Malasaña, en Madrid, ha reconocido ante la Policía Nacional que mintió. Las heridas en su cuerpo no fueron fruto de una agresión, sino consecuencia de un encuentro sexual consentido. El joven lo confesó tras un largo interrogatorio. Dice que mintió para ocultar una infidelidad y mantener así a su pareja. Ese asunto ha provocado un cruce de declaraciones políticas y la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento de los Delitos de Odio, que el presidente Sánchez mantiene para mañana viernes. Y mucho sigue dando también que hablar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sigue pareciendo muy remota la posibilidad de un pacto entre Gobierno y PP para desbloquearlo. Pedro Sánchez ha acusado a los populares de ser insumisos con la Constitución y estos responden que es el presidente el que se niega a hablar. Porque la insumisión constitucional en la que está instalada el Partido Popular representa todo menos un mínimo grado de sentido de Estado. Aquí el presidente del Gobierno, desde ese radicalismo, corta todos los puentes y cada vez que se le tiende la mano dice que no está dispuesto ni a descolgar el teléfono. El Gobierno paraliza la inversión de más de 1.700 millones de euros para ampliar el aeropuerto del Prat. El proyecto contaba con la oposición de ecologistas y del Ayuntamiento de Barcelona, a quienes se sumaba ahora la Generalitat de Cataluña, a pesar de haber acordado esa ampliación hace un mes en Moncloa. El Ejecutivo Central dice que suspende la inversión porque no se fía de la Generalitat. Este desencuentro se produce a pocos días de la diada y la reanudación de la mesa de diálogo sobre Cataluña. Consideramos que el pacto se ha quebrado por una pérdida de confianza manifiesta. Es evidente que la Generalitat de Cataluña no tiene una decisión madura sobre esta gran inversión. Nuevo accidente mortal en la carretera. Ha ocurrido en la Nacional 601, la que une Valladolid con León, a la altura del término municipal de Berrueces. Un hombre de 47 años ha fallecido. Era natural de Medina del Campo, aunque residía en Francia. La velocidad inadecuada ha podido ser la causa de este accidente mortal. Y ya hay un detenido por el apuñalamiento de una mujer en Villarrín de Campos, en Zamora, que resultó herida hace poco más de una semana. El presunto autor de los hechos entró en el domicilio encapuchado mientras la víctima dormía. Se ha detenido a una persona. Todavía no se ha entregado al juzgado a esa persona. Es lo que pensaban en primer momento, es del entorno familiar. Damos los hechos como esclarecidos. Y en Francia, en la primera sesión del juicio contra los atentados de París, se ha sentado en el banquillo de los acusados el único de los autores de esos atentados que sigue con vida. Lo ha hecho proclamando su pertenencia al Estado Islámico.
En uno de estos furgones llegaba Salah Abdeslam, el único terrorista que sigue vivo de los autores de los atentados del Estado Islámico del 13 de noviembre de 2015 en París. Nada más comenzar el juicio a puerta cerrada, contestaba así a las preguntas de trámite del juez sobre su identidad. Lo dejé todo para convertirme en un combatiente del Estado Islámico. Ante todo, quiero dar fe de que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta. Abdeslam ha pronunciado estas palabras en presencia de víctimas de los ataques. Admito que me ha sorprendido verle la cara, pero pienso enfrentarme a él. Le voy a mirar, no tengo miedo. Abdeslam se enfrenta a cadena perpetua por los 131 muertos y los más de 400 heridos de Saint-Denis, las terrazas y restaurantes del centro de París y la sala Bataclan hace 6 años. Los otros 9 autores materiales se inmolaron o fueron abatidos. Además de a él se juzga a otros 19 presuntos colaboradores, 6 de ellos en ausencia. El proceso durará al menos hasta mayo y declararán centenares de testigos, entre ellos el expresidente francés François Hollande. El precio de la luz marca hoy un nuevo récord histórico. Se sitúa por encima de los 140 euros el megavatio hora, exactamente en 141,71 euros. Si lo comparamos con la jornada de ayer, es un 4,5% más cara. Y la empresa soriana Ruggie Steel ha tenido que pedir un rescate al gobierno para sobrevivir en el mercado. Va a recibir 25 millones de euros. Tiene sus instalaciones en Olvega y con esta inyección de liquidez desaparecen las dificultades. Ruggie Steel garantiza su viabilidad gracias a una ayuda del gobierno de 25 millones. Desde la empresa olvegueña reconocen que desde 2019 la facturación anual ha caído hasta 30 millones, pasando de 120 a unos 90. La situación sí que era grave, pero bueno, tampoco era tan extrema. Vamos a poder invertir en personal también, porque ya las perspectivas para el año 2021 son de un crecimiento de la acería de un 15%. Los 110 puestos de trabajo de la única acería por inducción abierta en Europa, aseguran, nunca han corrido peligro y pretenden aumentar la plantilla entre 10 y 15 personas más en el próximo año. Yo no diría que corría peligro, pero es una ayuda que nos puede... O sea, con estos préstamos podemos ir invirtiendo. Ahora la producción pasará de 90.000 toneladas al año hasta las 130.000. La facturación subirá de nuevo hasta los 120 millones de euros al año gracias a unas exportaciones que llegarán al 70% de sus ventas. Es un aumento que en un 15 o incluso un 20%, con el cual pues vamos a surtir mejor a las laminaciones que tenemos. Recuerdan que se trata de un préstamo de devolución a 5 años, que también servirá para desarrollar su proyecto de transición ecológica para que sus productos sean neutros en carbono. La empresa de teleoperadores Trascom ha planteado a sus trabajadores un ERE que afectará a 380 trabajadores en toda España, aunque en su mayoría pertenecen a la delegación de León. A partir del próximo 20 de septiembre comenzarán las negociaciones con los sindicatos, que intentarán reducir el impacto en la plantilla y que las bajas sean voluntarias y pactadas. Mañana hay elecciones en la cooperativa Acor. Los socios van a elegir a su presidente entre 3 candidatos: Justino Medrano, Jesús Posadas y Eduardo Arroyo. Están apurando los últimos días buscando apoyos. En sus proyectos hablan de recuperar la estabilidad y la confianza en el cultivo de la remolacha. Justino Medrano ha estado al frente de la cooperativa durante los últimos 2 años. Cree que los resultados en este tiempo son el mejor aval. Hemos pasado de 2 ejercicios negativos a 2 positivos. Acor está en posición ahora de crecer y plantear nuevas alternativas. Hemos dicho siempre que la apuesta era por cultivo, por la remolacha, por un complemento al precio de la remolacha, que al agricultor se le empieza a quedar un poco corto. Jesús Posadas también tiene experiencia en Acor. Fue vicepresidente en el anterior Consejo Rector. Su objetivo es garantizar el futuro de la cooperativa. Teniendo nuevos cultivadores jóvenes y estando el socio ilusionado con nosotros, todo ello bajo la gestión de profesionales, estamos seguros de recuperar la rentabilidad real para la cooperativa y desde luego aumentar el beneficio de los cultivos en el socio. Y también promete transparencia, igual que Eduardo Arroyo, el tercer candidato. Para conseguirlo creará un defensor del socio. Asegura que el principal objetivo es rentabilizar activos y mejorar los resultados. Poner en positivo pues todo lo que es el sistema financiero de Acor y en la remolacha, que es la perla negra de la cooperativa, automáticamente empiece a dar retornos y a dar beneficios. Uno de ellos será nombrado presidente de la segunda cooperativa más grande de la comunidad el próximo viernes. La decisión la tomarán los 4.500 socios.
Muy buenos días. Ha cambiado el tiempo después de unas jornadas de sol y de calor por encima de los 30 grados. Ayer ya bajaron mucho las temperaturas. Hoy vamos a seguir con ese ambiente bastante más fresco, de estar por encima de los 30 a estar por debajo de los 25 o 26. En cuanto al estado del cielo, vamos a seguir con nubes. Un frente va a rozar el norte de la península y va a ir dejando bastantes nubes, cielos cubiertos con intervalos también a ratos de sol y con algunas precipitaciones, sobre todo, como decíamos, en la mitad norte. En general van a ser débiles, pero pueden ser un poquito más fuertes en zonas de montaña de la cordillera cantábrica y por la tarde también en el norte de Burgos. Gracias, Francisco. 2 años después han vuelto los desfiles presenciales a la Semana de la Moda de Nueva York, aunque todavía con un público reducido. Las grandes casas de la alta costura presentan hasta el domingo en la Gran Manzana la colección Primavera-Verano. Este que ven es el desfile del diseñador Cristian Siriano, con estas propuestas de inspiración italiana. Hacemos una pausa y seguimos aquí en Buenos Días Castilla y León. Hasta ahora. You don't have to be like everybody else. You don't have to fit into the norm. You are not here to conform. I am here to take a look inside myself. Recognize that I could be the eye of the storm. I am not my body,